Hola, ¿qué tal seres conscientes? Bienvenidos a otro nuevo video que a continuación les presentaremos algunos problemas durante el parto, tanto como los problemas psicológicos que se dan en el embarazo como en el posparto. Puedes elegir los dos temas que te hagan sentir más a gusto. Lo importante es siempre buscar la espontaneidad y la naturalidad. Nosotras somos estudiantes del Instituto Superiores Emilio Rabasa Estebanel del primer semestre Grupo C. El equipo está conformado por mis compañeras Michelle, Albi y su representante Juana. Sin más que decir, vamos a ver cada uno de los temas. Problemas durante el parto. Frecuencia cardíaca normal del bebé. Normalmente, una frecuencia cardíaca normal no es un problema, pero si la frecuencia cardíaca es muy rápida o muy lenta, puede ser una señal que el bebé no esté recibiendo suficiente oxígeno o que haya otros problemas. Problemas con el cordón umbilical. Por ejemplo, que el cordón se enganche en el brazo, la pierna o el cuello del bebé. También es un problema si el cordón sale antes que el bebé. Problemas con la posición del bebé, como parto de nalgas cuando el bebé sale primero con los pies. Distocia del hombro, cuando sale la cabeza del bebé pero su hombro se atasca. La asfixia perinatal es la falta de respiración o de aire que puede ocurrir antes del nacimiento, durante el embarazo o a lo largo del parto. Esta patología puede ser grave si no se trata a tiempo, ya que las secuelas pueden llegar a ser condicionantes para la vida del paciente. Algunas de ellas son parálisis cerebral, sordera y ceguera, dificultades en la lectura o déficit de atención. Los síntomas dependerán del grado de asfixia que se haya dado en el feto. En su caso son 3, la asfixia perinatal leve. Después tenemos la asfixia perinatal moderada. Y como último tenemos la asfixia perinatal severa. Embarazo posttérmino. Los médicos no saben por qué algunas mujeres tienen embarazos más largos que otras. Es frecuente que se deba a un error de cálculo en la fecha de parto, pero también es más probable que tenga un embarazo posttérmino. Esto sucede cuando es su primer bebé, tuvo otros embarazos que pasaron las 42 semanas, tiene sobrepeso o espera a un varón. El embarazo posttérmino aumenta los riesgos para la mujer y el feto. Estos riesgos son los siguientes: crecimiento fetal anormal, líquido amniótico meconial, resultados preocupantes en las pruebas fetales, muerte fetal y neonatal, necesidad de cuidados intensivos neonatales, cesárea, parto vaginal operatorio, hemorragia posparto, trabajo de parto más largo, laceraciones perimentales, entre otros. Desgarros vaginales durante el parto, también llamados laceraciones o desgarros perianales, suceden cuando la cabeza del bebé que sale de la abertura vaginal es demasiado grande para que la vagina se estire, o es de tamaño normal, pero la vagina no se estira con facilidad. Los desgarros que implican solamente la piel alrededor de la vagina suelen curarse por sí solos en algunas semanas. Algunos desgarros son más extensos y requieren tratamiento. No es poco común que el perineo se desgarre durante el nacimiento, pero hay medidas que pueden tomar para ayudar a prevenir esto. Pasamos con la hemorragia posparto. Después del nacimiento del bebé, un sangrado excesivo desde el útero es uno de los principales motivos de preocupación. Por lo general, la mujer pierde alrededor de medio litro de sangre en total durante y después del parto vaginal. Se pierde sangre porque algunos vasos sanguíneos se desgarran cuando la placenta se desprende del útero. Las contracciones del útero ayudan a cerrar estos vasos hasta que puedan curar. Generalmente, en una cesárea se pierde casi el doble de sangre que en un parto vaginal. En parte porque es necesario realizar una incisión en el útero y durante el embarazo se bombea una gran cantidad de sangre hacia el útero. Antes de iniciarse el trabajo de parto, el médico suele tomar las medidas necesarias para evitar o estar preparado en el caso de hemorragias importantes. Después del alumbramiento, por ejemplo, determina si la mujer sufre alguna patología que aumente el riesgo de hemorragia, como una cantidad excesiva de líquido amniótico o un trastorno sanguíneo. Estas afecciones se tratan siempre que sea posible.
Trabajo de parto que no progresa. Es decir, cuando el trabajo de parto se estanca y no existen contracciones o las contracciones son muy débiles. También se da cuando el cuello uterino no está suficientemente dilatado o simplemente no está dilatando. Cuando el bebé está en una posición incorrecta, es decir, en lugar de encontrarse de manera cefalocaudal, se encuentra de la manera contraria. O en la situación de que el bebé sea demasiado grande, problemas de placenta, desprendimiento de placenta. Impide la oxigenación al feto y produce un sangrado abundante en la madre. Placenta previa. Frecuentemente se da al inicio del embarazo y es cuando la placenta cubre el cuello uterino. Una característica principal de la placenta previa sería un sangrado en el embarazo o al momento del parto. Placenta adherida. La placenta adherida se da cuando la placenta permanece aún en el útero de la madre. Se recomienda una cesárea y en casos extremos la extirpación total del útero. Placenta retenida. La placenta retenida se da cuando la placenta no es expulsada correctamente después del momento de parto. Parto prematuro. Se considera parto prematuro después de la semana 20 y antes de la semana 37. Existen diversos factores de riesgo para un parto prematuro, entre ellos antecedentes de partos previos, embarazos múltiples, consumo de drogas, algunas infecciones de tracto genital o la edad avanzada de la madre o demasiado joven. Las complicaciones para el bebé de parto prematuro son un bajo peso, dificultad respiratoria, órganos subdesarrollados, parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y de comportamiento. Ruptura prematura de la membrana. Usualmente la ruptura de la membrana puede darse antes de la semana 37. Algunas de las causas para la ruptura: infecciones del tracto genital, estiramiento excesivo del saco uterino por exceso de líquido o por un embarazo múltiple, la madre haber sido fumadora o fumar dentro del embarazo. Problemas psicológicos durante el embarazo y posparto. Ansiedad durante el embarazo. Esto se le define como una sensación de peligro indefinido que no son capaces de concretar. Es normal que durante el embarazo se experimenten momentos de este tipo, debido a los cambios fisiológicos y vitales que el embarazo implica. Ansiedad durante el posparto. Esto es un trastorno que afecta en torno al 10% de las madres que acaban de dar a luz, pero son muchas las mujeres que temen expresar esos sentimientos por miedo a ser tachadas de egoístas. Depresión perinatal. La depresión posparto abarca la depresión prenatal durante el embarazo y la depresión posparto durante el primer año después del parto. Los síntomas de la depresión perinatal duran más tiempo que los de la tristeza posparto y son más severos. Esto presenta en 1 de cada 5 mujeres. Las mujeres embarazadas y las nuevas madres que se sienten abrumadas, frustradas, ansiosas y con ganas de llorar persistente o deprimidas no deben sufrir en silencio o sentirse avergonzadas. En lugar de esto, deben consultar con sus médicos de inmediato para obtener ayuda y en algunos casos tratamientos si fuera necesario. Trastorno de estrés postraumático. Solamente del 1 al 6% de las mujeres experimenta un trastorno de estrés postraumático después de un nacimiento. Los principales síntomas son experiencias traumáticas. Pueden ser dados por sueños
o pensamientos de la madre. Rechazo a diversos estímulos, en este caso, pensamientos, sentimientos, emociones, personas o lugares. Incremento de la sensibilidad. Predominan la irritabilidad, dificultad para dormir y las hipervigilancias. Trastorno de pánico posparto. Ansiedad que ocurre principalmente en madres primerizas. Caracterizado principalmente por nerviosismo, ataques de pánico. Entre este ataque de pánico suele haber hiperventilación, dolor en el pecho o palpitaciones. También predomina el miedo o la preocupación. Bueno, los trastornos de alimentación son graves problemas de salud que incluyen emociones, actitudes y conductas extremas sobre el peso y los alimentos. A las mujeres con estos trastornos por lo general no les gusta su cuerpo y pueden tener un temor intenso de aumentar de peso. Estos sentimientos pueden causar estrés y conductas riesgosas de alimentación, como atracones de comida y purgas, que pueden perjudicar la salud de la mujer y causar problemas durante el embarazo y después del embarazo. Algo muy importante que hay que saber es que el trastorno alimenticio y el consumo de sustancias aparece ligado a la depresión posparto, tanto en mujeres que anteriormente ya habían padecido anorexia o bulimia y la habían superado, como en mujeres que les sucede por primera vez. Aborto espontáneo. Un aborto espontáneo, también conocido como una pérdida, es cuando un embrión o feto muere antes de la semana 20 de embarazo. El aborto espontáneo usualmente ocurre temprano en el embarazo. Aproximadamente 8 de cada 10 abortos espontáneos suceden durante los primeros 3 meses. Es difícil saber exactamente por qué ocurre un aborto espontáneo. Sin embargo, casi nunca sucede por algo que hizo la persona embarazada. Las actividades normales como tener sexo, hacer ejercicio, trabajar y tomar la mayoría de los medicamentos no causan una pérdida de aborto espontáneo. Las lesiones menores como caerse generalmente tampoco causan un aborto espontáneo. Esta presentación ha llegado a su final y solo nos queda decirles muchísimas gracias por su atención.